Me llamo Pilar, tengo 70 años y sé que lo que voy a contarles suena increíble, casi de película, pero les juro que es la verdad. Vivo en un pequeño piso en el casco antiguo de Toledo, una ciudad llena de historia y secretos, donde cada calle tiene su propio susurro. Mi marido, Antonio, falleció hace muchos años y desde entonces he vivido sola, aunque mis hijos y nietos siempre vienen a visitarme. Tengo 2 hijos, Javier y Lucía, ambos ya casados y con sus propias familias. Javier vive en Segovia con su esposa y 2 hijos, y Lucía está en Cuenca, también con marido e hijos. Siempre he sido muy apegada a mis nietos, en especial a los hijos de mis hijos, a quienes trato como si fueran míos, con todo el cariño y la atención del mundo. Me duele cuando veo que alguno de ellos está molesto o triste, y no dudo en llamar a quien sea para resolver cualquier problema. Que aquí no se pelea a nadie, les digo, como una abuela de novela, con voz firme pero llena de amor. Ellos no suelen quedarse mucho tiempo en casa porque tienen sus vidas, sus amigos, sus estudios y sus trabajos, pero cuando vienen, el piso se llena de vida y alegría. Me encanta prepararles su comida favorita, comprarles ropa bonita y hasta maquillarme un poco para estar a la altura cuando llegan. No es que quiera impresionar a nadie, pero me gusta sentirme joven y cuidada, como si tuviera 30 en vez de 70. Y créanme, la gente se sorprende cuando me ve salir por las calles con mis tacones rojos y mis pendientes brillantes. Mira esa señora, parece una estrella de cine, me dice alguna vecina, y yo me río. Este verano, mis nietos decidieron pasar las vacaciones conmigo. Lucía y Javier no podían venir por sus trabajos, así que fueron sus hijos, Marcos y Elena, quienes llegaron a Toledo para quedarse un par de semanas. Me hizo tanta ilusión que no paré de limpiar y ordenar el piso, como si preparara un palacio. Ellos llegaron una tarde calurosa, con mochilas y sonrisas, y me prometieron que me harían compañía, que no me dejarían sola. Al principio todo fue un sueño, cenas juntos, charlas hasta tarde, risas y juegos. Pero en una de esas noches, después de una excursión al mirador del valle, algo cambió. Marcos y Elena estaban más callados, se miraban con complicidad y algo que yo no entendía. La noche se alargó, y cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, ellos no habían vuelto. Yo, preocupada, llamé a sus móviles, pero nadie contestaba. Cuando por fin abrieron la puerta, estaba claro que habían estado en una fiesta, con copas de más y risas apagadas. Perdona, abuela, no queríamos preocuparte, me dijeron con esa mezcla de culpa y juventud que solo ellos tienen. Yo, aunque molesta, solo pude sonreír y pensar que, a mi edad, esas cosas ya no me afectan, pero ¿será cierto? Esa noche, mientras ellos dormían, yo me quedé pensando en cómo el tiempo pasa y nos cambia a todos, incluso a mí, que creía que ya lo había visto todo. ¿Qué secretos guardan esos jóvenes? ¿Qué aventura inesperada me espera? Mañana será otro día, pero esta historia, queridos míos, apenas comienza. Al despertar, la luz del sol atravesaba las cortinas finas y me acariciaba la piel como un viejo amigo que vuelve después de mucho tiempo. Me levanté lentamente, con mi bata de seda azul claro, que cae suavemente sobre mis hombros y me envuelve con su aroma a jazmín. En mis pies, unas zapatillas de terciopelo bordadas en oro, regalo de una antigua amiga que siempre decía que merezco sentirme como una reina, aunque solo fuera en mi casa. Me miré en el espejo del recibidor y, por un instante, me sorprendí al verme tan bien para mi edad. Pilar, no te olvides de que aún tienes fuego en las venas, me susurré con una sonrisa. Bajé a la cocina para preparar el desayuno. El aroma del café recién molido y las tostadas crujientes llenaban el aire. Pensaba en Marcos y Elena, mis nietos revoltosos que aún dormían en sus habitaciones. La casa parecía un campo de batalla después de la noche anterior, vasos tirados, restos de fruta y un sinfín de risas guardadas en las paredes. Pero yo no les reprochaba nada, al contrario, me alegraba que disfrutaran de esos momentos. La juventud es como un buen vino, a veces un poco fuerte, pero siempre inolvidable, pensé mientras servía el café. Cuando ellos bajaron, Elena llevaba una camiseta blanca ajustada que dejaba entrever su figura esbelta, acompañada de unos vaqueros rotos que la hacían parecer una estrella de rock. Marcos, en cambio, vestía una camisa de lino beige y pantalones cortos, con sus ojos aún brillantes de la noche anterior, aunque algo cansados. Me saludaron con un beso,
pero en sus miradas había una chispa especial, una complicidad que me hizo preguntarme qué secretos compartían. Durante el desayuno, intenté sacarles conversación, pero ambos parecían distraídos, como si estuvieran planeando algo. ¿Y qué tal la fiesta anoche?, pregunté, tratando de sonar casual. Elena se rió y dijo, abuela, fue solo una reunión con amigos, pero ya sabes cómo son estas cosas. Marcos añadió, sí, y nos portamos bien, no te preocupes. Pero yo sabía que no me decían toda la verdad, porque hay cosas que la experiencia te enseña a leer entre líneas. Aún así, preferí no insistir, no quería ser la abuela pesada que arruina la diversión. Me limité a preparar un plan para el día, una visita al Parque de las Tres Culturas, un lugar tranquilo donde siempre me ha gustado pasear y pensar. Salimos los 4, y mientras caminábamos, noté como el aire fresco de la mañana despejaba un poco la tensión invisible que se había instalado en la casa. Elena cogió mi brazo con delicadeza, como si quisiera que sintiera que estaba ahí para protegerme, y Marcos hacía chistes malos para hacerme reír. ¿Sabes por qué los tomates nunca hablan? Porque se sofocan, dijo, y yo no pude evitar carcajearme. Aún así, mientras disfrutaba de ese momento de calma, una sombra cruzó mi mente. ¿Qué estaba pasando realmente con ellos? ¿Por qué esa complicidad tan extraña? Y, lo más inquietante, ¿qué secreto guardaban que parecía tan importante que ni siquiera podían compartir conmigo? Sentí un escalofrío, pero me prometí a mí misma no dejar que eso arruinara estos días que tanto había esperado. Al final del paseo, mientras el sol se ocultaba detrás de la silueta de la catedral, Elena me miró fijamente y me dijo con una sonrisa enigmática, abuela, mañana te vamos a mostrar algo que cambiará tu vida para siempre. Yo parpadeé, sorprendida, y entonces comprendí que, de alguna manera, estas vacaciones iban a ser inolvidables. Aquella noche, antes de acostarme, me senté frente al espejo del dormitorio y me puse aquel vestido rojo de encaje que guardaba para ocasiones especiales. Tenía la falda justo por encima de las rodillas y un escote discreto que insinuaba más de lo que mostraba, acompañado por unos pendientes de plata con pequeñas circonitas que reflejaban la luz tenue de la lámpara. En mis pies, unos zapatos de tacón medio, cómodos pero elegantes, que me hacían sentir segura y, por qué no decirlo, un poco atrevida. Me miré con detenimiento y pensé, Pilar, esta noche no eres solo una abuela, eres una mujer que aún tiene mucho que ofrecer. Mientras me preparaba, recordaba las palabras de Elena, mañana te mostraremos algo que cambiará tu vida para siempre. No podía evitar que una mezcla de curiosidad y nervios me invadiera. ¿Qué secreto guardaban? ¿Sería algo bueno o peligroso? O quizás una sorpresa que me hiciera sentir joven otra vez. Marcos y Elena bajaron al salón con una energía diferente, como quienes esperan que comience una aventura. Elena llevaba un vestido blanco vaporoso que contrastaba con su piel bronceada por el sol, y unos zapatos planos decorados con pequeñas flores bordadas que le daban un aire fresco y juvenil. Marcos, en cambio, optó por una camiseta negra y unos pantalones vaqueros ajustados, con una sonrisa traviesa que no podía ocultar. Abuela, prepárate para una noche especial, dijo Marcos mientras me guiñaba un ojo. Elena añadió, queremos que te sientas como en una película, pero sin spoilers. Reímos los 4, y aunque intentaba parecer despreocupada, no podía evitar sentir mariposas en el estómago. Salimos de casa y caminamos hacia la plaza de Zocodover, el corazón palpitante de Toledo, donde las luces de las farolas iluminaban las calles empedradas. El aire estaba impregnado del aroma de castañas asadas y del murmullo lejano de una guitarra flamenca. Me sentí como en un sueño, rodeada de juventud y vida. Nos dirigimos a un pequeño tablao que conocía desde hacía años, un lugar donde el flamenco se mezcla con la historia y la pasión. Marcos y Elena habían reservado una mesa para nosotros, y mientras esperábamos, me ofrecieron una copa de vino tinto de la Mancha, suave y con cuerpo, como para brindar por lo inesperado. La música comenzó, y con cada taconeo, con cada cante desgarrado, sentí que algo despertaba en mí. Era como si la juventud de mis nietos se mezclara con mis recuerdos, creando un puente entre el pasado y el presente. Elena me tomó de la mano y me dijo al oído, abuela, la vida siempre tiene sorpresas, y esta es solo la primera. Cuando la noche avanzaba, Marcos se levantó y me invitó a bailar. Al principio dudé, temiendo que mis años pesaran, pero él me sostuvo con firmeza y ternura,
y pronto nos movíamos al ritmo del flamenco, entre risas y miradas cómplices. Sentí el calor de su mano, la fuerza de sus pasos, y por un momento, me olvidé de todo. Al regresar a casa, el silencio nos envolvía, pero en el aire quedaba la promesa de que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Cerré la puerta detrás de mí, y mientras me quitaba los zapatos, una pregunta rondaba mi mente: ¿qué era esa sorpresa que mis nietos querían mostrarme? Y más importante aún, ¿estaba preparada para descubrirla? La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que se colaba por las ventanas de mi habitación, bañando el suelo con una luz dorada. Me levanté con una mezcla de emoción y nervios, vistiendo un conjunto sencillo pero elegante, una blusa de seda color crema que acariciaba mi piel y una falda midi de lino beige que se movía con suavidad al caminar. En mis pies, unas sandalias de cuero marrón que me daban comodidad sin perder el estilo, y un collar de cuentas de ámbar que me regaló mi madre cuando era joven, un amuleto que siempre llevo conmigo. Bajé a la cocina, donde ya estaban Marcos y Elena preparando el desayuno con una energía contagiosa. Elena llevaba una camiseta ajustada de rayas azules y blancas, combinada con unos pantalones cortos que mostraban sus piernas torneadas por el deporte. Marcos, con una camiseta deportiva y pantalones cómodos, se movía con rapidez entre la cafetera y la mesa, tarareando una canción que no pude identificar. «Buenos días, abuela», me saludaron al unísono, con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. Hoy sería un día especial. Mientras desayunábamos, intenté sonsacarles alguna pista sobre la misteriosa sorpresa, pero ambos se limitaron a intercambiar miradas cómplices y a decir que debía tener paciencia. Terminamos rápido y salimos hacia las afueras de Toledo, rumbo a un pequeño pueblo llamado Consuegra, famoso por sus molinos de viento que parecen sacados de un cuento. El viaje fue una mezcla de música, risas y anécdotas, y aunque me sentía algo cansada, la emoción me mantenía alerta. Al llegar, el paisaje era impresionante. Los molinos blancos se alzaban majestuosos sobre la colina, sus aspas girando lentamente con la brisa suave. «Este lugar tiene magia», dije mientras respiraba el aire puro y cálido. Elena asintió y añadió: «Es el escenario perfecto para lo que queremos mostrarte». Nos dirigimos hacia uno de los molinos más antiguos, donde un guía local nos esperaba para contarnos historias de La Mancha y sus leyendas. Pero mientras escuchaba, mi mente se distraía, pensando en lo que me esperaba. Marcos me tomó del brazo y me condujo a un pequeño rincón oculto tras una puerta de madera. Allí, en la penumbra, descubrí un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas. «¿Qué es esto?», pregunté intrigada. Elena sonrió y dijo: «Es un secreto de familia, abuela, algo que hemos encontrado y queremos compartir contigo». Con cuidado, abrí el baúl y dentro había fotografías antiguas, cartas manuscritas y objetos que parecían sacados de otra época, un pañuelo bordado, un reloj de bolsillo y una medalla con inscripciones en latín. Mientras inspeccionaba cada pieza, sentí que una historia olvidada comenzaba a resurgir, una historia que involucraba a mis antepasados y que podría cambiar la forma en que veía mi propia vida. «Abuela, esto es solo el comienzo», dijo Marcos con voz baja, mientras una brisa fría entraba por la ventana, haciendo que las aspas del molino crujieran en la distancia. Y en ese momento, supe que lo que estaba por descubrir no solo era un misterio familiar, sino una aventura que me llevaría mucho más allá de lo que jamás imaginé. La noche cayó de repente en Consuegra, tiñendo de sombras largas las piedras antiguas del molino donde habíamos pasado la tarde. Regresamos a Toledo en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, pero yo sentía una mezcla de inquietud y emoción que me hacía cosquillas en el pecho. En casa, me puse un vestido negro de satén que rozaba delicadamente mis piernas, con una abertura lateral que dejaba entrever un poco de piel, acompañado de unos pendientes de perla y un brazalete fino de plata que brillaba bajo la luz cálida del salón. Me sentía lista, como para enfrentar cualquier secreto que el destino me deparara. Marcos y Elena parecían más serios que antes, pero también más determinados. Después de cenar, me pidieron que los acompañara al salón, donde habían preparado una especie de presentación con fotografías, documentos y un mapa antiguo desplegado sobre la mesa. «Abuela, hemos estado investigando nuestra historia familiar y lo que encontramos es muy importante», comenzó Elena, con esa voz suave pero llena de convicción que siempre tenía. Me explicaron que nuestra familia tenía raíces en un pequeño pueblo manchego, pero que había un misterio sin resolver,
Una herencia oculta que nadie había reclamado y que podría cambiar no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro. Mientras hablaban, me fijé en la forma en que se miraban, como si compartieran un secreto más profundo que las palabras. De repente, Marcos señaló una marca en el mapa: aquí es donde creemos que está la clave. Un lugar olvidado, un antiguo caserón que perteneció a nuestros antepasados y que, según las leyendas, guarda algo muy valioso. Mi corazón se aceleró, pero intenté mantener la calma. ¿Y qué es exactamente lo que buscan?, pregunté, aunque ya intuía que no sería algo simple. Elena sonrió y respondió: eso es lo que tenemos que descubrir juntas. Pero necesitamos tu ayuda, abuela. Eres la única que puede guiarnos, porque tú conoces las historias, los nombres, los secretos que no aparecen en ningún libro. Sentí una mezcla de orgullo y responsabilidad, pero también un leve temor. ¿Sería capaz de enfrentar todo lo que estaba por venir? ¿Y si el pasado guardaba sombras que preferiría olvidar? Me levanté, caminé hacia la ventana y miré las luces de Toledo, que parpadeaban como luciérnagas en la distancia. Muy bien, dije al fin, con voz firme. Vamos a descubrir qué es ese misterio, pero les advierto, no prometo ser una heroína, solo una mujer que quiere proteger a su familia. Marcos y Elena me abrazaron con fuerza, y en ese momento supe que, juntos, podíamos enfrentar cualquier desafío. Pero justo cuando la noche parecía tranquila, un ruido extraño proveniente del pasillo me hizo girar el cuello. Una sombra fugaz cruzó la puerta entreabierta, y aunque no dije nada, supe que no estábamos solos. Algo o alguien más estaba pendiente de nuestra búsqueda, y no necesariamente con buenas intenciones. Al día siguiente, el sol se filtraba con fuerza entre las persianas de mi habitación, despertándome con su calor acogedor. Me levanté con calma, vistiendo una blusa ligera color salmón que caía con gracia sobre mi figura, combinada con unos pantalones blancos de lino que me daban frescura y elegancia. Mis pendientes de oro, pequeños aros que brillaban discretamente, y un ligero toque de pintalabios color coral completaban mi imagen matutina. Me sentía lista para enfrentar lo que fuera, aunque una sensación de inquietud persistía en el fondo de mi mente. En la cocina, Marcos ya estaba preparando café, mientras Elena organizaba unos papeles sobre la mesa. Buenos días, abuela, dijeron al unísono, con una sonrisa que intentaba ocultar la tensión que percibía. Hoy es el día, añadió Elena, con una mezcla de nervios y entusiasmo. Después de desayunar, nos subimos al coche y emprendimos el camino hacia el pueblo que aparecía en el mapa, Villanueva de los Infantes, un rincón pintoresco de La Mancha, famoso por su arquitectura barroca y sus calles empedradas. Mientras avanzábamos, el paisaje cambiaba: campos dorados de trigo, girasoles mirando al sol y molinos que vigilaban el horizonte. Al llegar, la Plaza Mayor nos recibió con su típica fuente y los cafés llenos de gente charlando animadamente. Nos dirigimos hacia las afueras, donde un caserón antiguo se alzaba entre la maleza, sus paredes cubiertas de enredaderas y el tejado a punto de ceder. Este es el lugar, dijo Marcos, bajando del coche con una mezcla de respeto y anticipación. Entramos con cuidado, el suelo crujía bajo nuestros pasos y el polvo bailaba en los rayos de luz que entraban por las ventanas rotas. En uno de los salones, encontramos muebles cubiertos con sábanas viejas, cuadros descoloridos y objetos que parecían congelados en el tiempo. Elena encontró un cofre de madera cerrado con un candado oxidado. «Aquí está», exclamó. Mientras buscábamos la llave, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Seguro que es el polvo, pensé, aunque el escalofrío no me abandonó. Finalmente, Marcos abrió el cofre y dentro había un montón de cartas, un diario y una pequeña caja de metal. Leímos las cartas en voz alta, descubriendo secretos de una historia familiar llena de amor, traición y sacrificios. El diario pertenecía a una antepasada llamada Isabel, una mujer fuerte y valiente que había protegido a su familia en tiempos difíciles. La caja contenía unas llaves antiguas y un medallón con un símbolo extraño que ninguno de nosotros reconocía. «Esto no acaba aquí, abuela», dijo Elena, mirándome con gravedad. Isabel dejó pistas para llegar a algo más grande, algo que podría cambiarlo todo. Sentí que mi corazón latía con fuerza, consciente de que estábamos adentrándonos en un misterio mucho más profundo de lo que imaginaba. Justo en ese momento, un ruido seco resonó en la planta superior.
Nos quedamos paralizados, mirándonos unos a otros. Sin decir palabra, subimos las escaleras lentamente, con el miedo y la curiosidad entrelazados. Al llegar, la puerta de una habitación estaba entreabierta, y dentro, una sombra desaparecía rápidamente. ¿Quién anda ahí?, pregunté con voz firme, pero solo el silencio respondió. Sabía que no estábamos solos, y que alguien o algo nos estaba vigilando muy de cerca. La tensión en el aire era palpable mientras bajábamos las escaleras con pasos cautelosos, el eco de nuestros movimientos resonando en aquel viejo caserón. Cada rincón parecía susurrar secretos olvidados, y yo sentía como el pulso me golpeaba en las sienes, mezclando miedo con una extraña adrenalina. Elena y Marcos me miraban con ojos expectantes, como si esperaran que yo fuera quien diera el siguiente paso. Al salir al patio trasero, el viento agitaba las hojas secas y arrastraba un olor a tierra mojada que me recordó las tormentas de verano en mi infancia. En un rincón, descubrimos huellas recientes en el barro, como si alguien hubiera estado allí no hace mucho. No estamos solos, abuela, susurró Elena, con la voz apenas audible. Decidimos regresar a Toledo antes de que la oscuridad envolviera el pueblo, pero en el coche, el silencio era denso y lleno de preguntas sin respuesta. Marcos encendió la radio, pero la música parecía lejana, como un eco perdido. Yo, mientras tanto, repasaba en mi mente todo lo que habíamos descubierto, las cartas, el diario de Isabel, el medallón misterioso y ahora, esta presencia inquietante. De vuelta en casa, me quité el abrigo y me puse un vestido de terciopelo verde oscuro, que abrazaba mi figura con delicadeza, dejando al descubierto mis hombros suavemente iluminados por la luz tenue. En mis pies, unos zapatos de salón negros con un tacón discreto que me daban elegancia y confianza. Me senté en el salón, con una copa de vino en la mano, tratando de ordenar mis pensamientos. Elena y Marcos se sentaron a mi lado, y entre los tres empezamos a trazar un plan. Queríamos regresar al caserón, pero esta vez preparados para lo que fuera. Necesitamos saber quién nos está siguiendo y qué quiere, dije con determinación. Marcos asintió y añadió, podemos instalar cámaras o alertas, algo que nos dé ventaja. Mientras hablábamos, sonó el teléfono. Era una llamada anónima, una voz distorsionada que apenas susurró, dejen de buscar o se arrepentirán. Mi cuerpo se tensó, pero respondí con firmeza, no nos detendremos. Queremos respuestas. Colgué y miré a mis nietos, que me devolvieron una mirada de complicidad y valentía. En ese momento, supe que la aventura que habíamos comenzado no solo pondría a prueba nuestra inteligencia y coraje, sino también los lazos que nos unían como familia. Pero justo cuando pensaba en descansar, un golpe seco sacudió la puerta principal. Nos levantamos de inmediato, el corazón en un puño. Al abrir, no había nadie, solo un sobre blanco con una caligrafía elegante. Dentro, una nota simple y escalofriante, nos vemos pronto, Pilar. El misterio se cerraba a nuestro alrededor como una sombra que crecía, y yo comprendí que esta historia apenas estaba comenzando. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué secretos ocultaba nuestra familia? Y, sobre todo, ¿estaríamos preparados para enfrentarlo? Aquella noche, el silencio en mi piso de Toledo se volvió pesado, casi eléctrico, como si cada objeto, cada sombra, contuviera un secreto esperando estallar. Me puse un camisón de satén color marfil que rozaba mi piel con suavidad, mientras mis dedos jugueteaban nerviosos con un collar de ónix que siempre llevaba cuando necesitaba fuerza. Mis pies, descalzos sobre la alfombra, sentían el frío del suelo, recordándome que estaba sola, o al menos eso creía. Marcos y Elena habían salido a investigar, prometiendo regresar pronto, pero cada minuto que pasaba se sentía interminable. La nota que había encontrado junto a la puerta me quemaba las manos, y la amenaza aún resonaba en mi cabeza, como una advertencia que no podía ignorar. Intenté distraerme viendo la televisión, pero las imágenes eran borrosas, y mi mente volvía una y otra vez a aquel sobre blanco. ¿Quién será? ¿Qué querrán realmente? Me preguntaba mientras mis ojos recorrían la habitación vacía. De repente, un ruido sutil me hizo girar la cabeza. Provenía de la cocina. Me levanté despacio, con el corazón en un puño y los sentidos alerta. Caminé hacia la puerta y la abrí con cuidado. Nada. Solo el reflejo de la luna en la ventana y el zumbido del frigorífico. Cuando estaba a punto de regresar al salón,
Algo llamó mi atención en el suelo, una pequeña llave oxidada, con un grabado que reconocí al instante. Era el mismo símbolo que tenía el medallón que habíamos encontrado en el caserón de Villanueva de los Infantes. La sorpresa me heló la sangre, pero también despertó una chispa de curiosidad. ¿Qué abría esa llave? ¿Por qué alguien me la había dejado allí, tan cerca y a la vez tan misteriosa? Sujeté la llave con fuerza y, sin pensarlo, me dirigí a mi habitación, donde guardaba una antigua caja de madera que perteneció a mi madre. La abrí lentamente y, para mi asombro, dentro había un compartimento oculto que solo podía abrirse con esa llave. Dentro encontré un sobre amarillo con bordes dorados, sellado con cera roja. Lo abrí con manos temblorosas y saqué un pequeño pergamino. En letra caligráfica, decía: Pilar, la verdad está más cerca de lo que imaginas. Confía en quien menos esperas. Mi mente se llenó de preguntas y dudas, pero también de una determinación renovada. Sabía que esa noche no dormiría tranquila, porque el misterio se había vuelto personal, y la línea entre el pasado y el presente comenzaba a desdibujarse. Justo cuando estaba a punto de apagar la luz, el teléfono sonó. Con un nudo en la garganta, contesté. Una voz susurrante y desconocida dijo: no mires atrás, Pilar. Lo que buscas podría cambiarlo todo, para siempre. Colgué temblando, consciente de que la oscuridad que me rodeaba escondía algo más que secretos familiares. Y en ese instante, supe que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado, uno del que tal vez no habría retorno. El amanecer llegó con un cielo encapotado, reflejando la tormenta que bullía en mi interior. Me vestí con un conjunto sobrio pero elegante, una blusa negra de encaje sutil que dejaba entrever mi piel sin revelar demasiado, y una falda lápiz gris oscuro que delineaba mis curvas con discreción. En mis pies, unos zapatos de tacón bajo, cómodos pero que me daban esa seguridad que necesitaba para enfrentar el día. Colgué en mi cuello el medallón con el símbolo extraño, como un talismán que me protegiera. Marcos y Elena regresaron justo cuando terminaba de preparar el café. Sus rostros mostraban preocupación, pero también una determinación férrea. Sin perder tiempo, nos sentamos en el salón y compartieron lo que habían descubierto. Alguien había estado siguiendo sus movimientos en Villanueva de los Infantes, y no se trataba de un simple curioso, sino de alguien con conocimientos precisos sobre nuestra familia y esos antiguos secretos. Entre los papeles que traían, había una carta sin firma, escrita en un papel envejecido que parecía tan antiguo como los documentos que habíamos encontrado en el caserón. En ella, se mencionaba un testamento oculto y una advertencia clara: no permitiremos que el pasado vuelva a despertar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me mantuve firme. Debemos encontrar ese testamento antes de que ellos lo hagan, dije con voz decidida. Elena asintió y agregó: tenemos que unir todo lo que hemos hallado y buscar en los archivos históricos de Toledo. Allí puede estar la clave. Pasamos el día entre libros polvorientos, legajos y documentos antiguos en la biblioteca municipal. Mientras leía, recordaba las historias que mi madre me contaba sobre nuestra familia, sobre luchas y secretos enterrados en el tiempo. Poco a poco, las piezas comenzaban a encajar, revelando un entramado complejo de traiciones, amores prohibidos y pactos sellados en la sombra. Al caer la tarde, cuando el sol se despedía tras las torres de la ciudad, recibí un mensaje en el móvil, una foto borrosa de un lugar que reconocí al instante, la antigua iglesia de San Román, con un círculo marcado en el suelo. Era una invitación, o quizás una amenaza. Miré a Marcos y Elena, y supe que no había marcha atrás. Mañana iremos allí. Es hora de enfrentar lo que sea que nos espere. Pero justo cuando cerraba la carpeta con todos los documentos, una corriente fría recorrió la habitación y las luces parpadearon. En ese instante, un susurro apenas audible llenó el aire: no sabes en qué te estás metiendo, Pilar. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el misterio, más oscuro que nunca, nos envolvía sin escapatoria. La noche en Toledo estaba envuelta en una niebla espesa que se colaba entre las callejuelas empedradas, dándoles un aire de misterio y peligro. Me puse un abrigo largo color burdeos que rozaba mis tobillos, ajustado a la cintura para realzar mi figura, y bajo él, un vestido negro ceñido que dejaba entrever la curva suave de mis caderas. Mis labios llevaban un tono rojo intenso, y mis ojos, delineados sutilmente, reflejaban la mezcla de miedo y determinación que sentía.
En mis manos, apretaba el medallón que había encontrado, como si fuera un amuleto contra lo desconocido. Marcos y Elena me esperaban en la entrada de la iglesia de San Román, sus rostros iluminados por la tenue luz de sus linternas. El silencio era absoluto, salvo por el eco lejano de nuestras pisadas sobre el antiguo suelo de piedra. Al llegar al círculo marcado en el suelo, me arrodillé, sintiendo como la historia y el destino se entrelazaban bajo mis dedos. De repente, un ruido detrás de nosotros rompió la quietud. Nos giramos justo a tiempo para ver una figura encapuchada desaparecer entre las sombras, dejando tras de sí una carta. Marcos corrió para recogerla y, con manos temblorosas, la abrió. Era un mensaje críptico: el pasado no perdona y la verdad puede ser tu condena. Cuidado con en quién confías. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Era alguien cercano o un enemigo oculto en la oscuridad? Sentí una mano cálida en mi hombro, era Elena, con una sonrisa que intentaba infundirme calma. Sea quien sea, no nos detendremos, dijo con firmeza. En ese instante, la puerta de la iglesia se cerró de golpe, dejándonos atrapados en la penumbra. Las velas comenzaron a encenderse solas, iluminando un altar antiguo donde reposaba un cofre de madera tallada. Sin pensarlo, me acerqué y abrí el cofre, encontrando dentro un libro antiguo con páginas amarillentas y un relicario de plata. Al abrir el libro, las palabras parecían cobrar vida, narrando la historia de Isabel, nuestra antepasada, y revelando secretos ocultos sobre pactos, traiciones y una herencia que había sido protegida a costa de todo. Mientras leía, sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se acercaba lentamente. Antes de que pudiera reaccionar, una voz profunda y desconocida resonó en la iglesia. Has llegado demasiado lejos, Pilar. Ahora debes elegir, abandonar la búsqueda o enfrentar las consecuencias. Miré a mis nietos, sus ojos llenos de valentía y confianza, y supe que no podía retroceder. Con el corazón en la garganta, respondí: no temo a la verdad ni a lo que venga. Esta historia es nuestra, y la defenderemos hasta el final. La sombra se desvaneció, pero la sensación de peligro permaneció. Mientras salíamos de la iglesia, una pregunta quedó en el aire, pesada y urgente: ¿qué secretos aún escondía nuestra familia y quién estaba dispuesto a todo para que nunca salieran a la luz? El misterio continuaba, y yo sabía que esta era solo la primera página de un capítulo mucho más oscuro y apasionante que aún estaba por escribirse.